Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal. Hoy en día te tengo la historia de Amelia Earhart. ¿Qué fue lo que le pasó? Vamos a ver. El mundo de la aviación ha cambiado mucho desde que los hermanos Wright inventaron el avión en Dayton, Ohio, en diciembre de 1903. Hoy en la actualidad, volar es muy seguro, pero el principio de la aviación era muy diferente. Muchos de los pioneros de la aviación más famosos de la historia perdieron sus vidas dentro de sus amados aeroplanos, como el señor Otto Lilienthal, un aviador alemán quien murió después de un accidente con un deslizador. Es un papalote grande. O como John Alcock, quien murió en un accidente aéreo 6 meses después de ser la primera persona de volar solo sin parar sobre el Atlántico. Pero de todos los pilotos que llegaron a su fin haciendo lo que amaban, ningún nombre sobresalta tanto como el de Amelia Earhart. Y una de las razones de que hoy en día, más de 80 años después de su desaparición, nadie sabe en realidad qué fue lo que pasó. Y no es una exageración decir que su desaparición en el verano de 1937 sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia moderna. Antes de su desaparición, Amelia Earhart fue una celebridad internacional. Impuso docenas de récords aeronáuticos. El más famoso es el de ser la primera mujer a volar solo por el Atlántico sin parar. Incluso lanzó su propia línea de moda en las tiendas Macy's en 1933. Y al mismo tiempo representaba el movimiento que las mujeres también pueden hacer lo que es solo para hombres. Ella demostraba que las mujeres no solo pertenecían en las cocinas, sino que también podían salir a romper récords y a descubrir el mundo. Bueno, ya establecimos que Amelia fue pionera en sus días, en todo tipo de aspectos, pero lo que sí podemos concluir con la información disponible hoy en día es que su desaparición es lo que la hizo más famosa que todo lo que pudo haber hecho en su vida. Tanto que su desaparición es la razón por la cual aún recordamos el nombre de Amelia Earhart. Muy bien, el 21 de mayo de 1937 partió de Los Ángeles, California, en su avión, un Lockheed Electra, acompañada del señor Fred Noonan y 2 técnicos como tripulación. Después de haber volado más de 40 días alrededor del globo y navegado más de 32,000 kilómetros, lo único que los detenía llegar a su destino eran solo 2 paradas de abastecimiento. Bueno, eso y más de 10,000 kilómetros de mar abierto. El Océano Pacífico es enorme. El 2 de julio de 1937 despegaron de Nueva Guinea, al norte de Australia, rumbo a su primer parada en la isla Holland, como a unos 4,000 kilómetros de distancia. Se abastecerían y después seguirían a Honolulu para terminar en California. Ahora, solo para clarificar, en esos tiempos no existían los instrumentos de vuelo moderno. En realidad tenías que estudiar cosas como presión atmosférica, navegación celestial, en fin. La isla Holland que estaban buscando era tan pequeña que era casi como buscar una aguja en un pajar. Ahora, lo bueno es que Amelia era tan famosa a nivel mundial de que el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, mandó a varios barcos de la naval para apoyar a la piloto a navegar hacia la isla Holland. Ahí estaba el guardacostas Itasca, esperándolos para proveerlos con combustible y todo lo necesario para poder llegar a Honolulu. Lo malo es de que el equipo del avión Electra no era compatible con el Itasca, así que la comunicación entre los dos fue inconclusa. Hagan de cuenta que estaban volando a ciegas. Ya llevaban 20 horas de vuelo y se les agotaba el combustible. Sabían que la isla tenía que estar cerca. Podían escuchar las transmisiones del Itasca, aunque no se podían comunicar directamente con ellos, y tratar de encontrar la diminuta isla era casi imposible, especialmente porque en ese día
En particular, estaba muy nublado. Y lo que ocurrió en ese día, hace más de 80 años, ha sido sin duda uno de los misterios más grandes de la historia moderna y ha llevado generaciones enteras a preguntarse qué fue lo que pasó ese día. Lo que les he contado hasta ahora suena como un caso típico de un avión que naufragó en el Pacífico, de no ser de que hubo muchos reportes de gente a todo alrededor del Pacífico que decía recibir transmisiones del avión Electra. Ahora, cuando digo gente me refiero a estaciones de radio. Y seguían recibiendo transmisiones días después del incidente, lo cual indicaba que el Electra no naufragó, sino que aterrizó por algún lado, y eso ha llevado a que la gente saque sus propias conclusiones de lo ocurrido. Literalmente, cientos de versiones han salido al paso de los años, pero existen 3 versiones que son las más populares. La versión número 1 es de que volaron al noroeste y aterrizaron en una de las islas Marshall, ocupadas por Japón, donde Amelia y tripulación fueron encerrados y ejecutados después de haber aterrizado, poco después. Ahora, ¿por qué los japoneses hubieran querido ejecutar a la mundialmente famosa Amelia Earhart y a la tripulación? Es una buena pregunta, pero había gente que los acusó de ser espías estadounidenses. Y después hubo gente que atestiguó haber visto un avión estrellarse en esa isla, y hubo muchos que atestiguaron haber visto su ejecución. Esta primera versión ganó fuerza después del año 2017, cuando el canal The History Channel, o el canal de la historia en los Estados Unidos, en uno de sus episodios mostró una foto de las Islas Marshall, donde mostraban a lo que parecía ser Amelia y Fred y el Electra. Pero el problema con esta foto es de que fue tomada en el año 1935. Nada que ver con el incidente del 37. Además, estas islas están a más de 1600 kilómetros de la isla Holland, y sabemos que la tripulación del Electra eran expertos navegadores, y ya bajos en combustible no hubieran tomado la decisión de desviarse 10 horas para buscar otra isla. Bueno, teoría número 2. El Electra voló hacia el sur a la isla Gardner, que hoy en día se le conoce como la isla Nukumamoro, parte de la República de Kiribati. Esta versión dice que aterrizaron a salvo, pero Fred fue lesionado gravemente, así que Amelia y la tripulación tuvieron que sobrevivir en la isla como náufragos por un tiempo desconocido, dependiendo en la cantidad de víveres con las que aún contaban. Incluso hay gente que dice que fueron devorados por cangrejos cocoteros. Están bien grandotes los. Ahora, tenemos unas pistas que nos llevan a pensar que esta teoría es posible. Una de ellas es que una de las últimas transmisiones del Electra fueron las coordenadas 157 grados por 337 grados. Pondría la locación del incidente por las Islas Gardner. Y las transmisiones que fueron capturadas, las estaciones de radio triangularon esa locación. También, la idea de que el Electra haya podido llegar a las Islas Gardner fue considerada como posible en el momento de lo ocurrido, tanto que aviones de la naval norteamericana volaban por el área en busca del Electra y la tripulación, pero no encontraron el avión. Pero sí encontraron señales de habitación reciente. Son islas muy pequeñas y en aquel entonces no habían sido habitadas. Desafortunadamente el equipo de rescate no sabía este pequeño detalle, y como no encontraron el Electra, pues siguieron su búsqueda. Por otro lado, años después, los huesos de un presunto náufrago fueron encontrados por un grupo de colonizadores europeos, quienes relacionaron los huesos con la historia de la piloto Amelia de inmediato. Pero análisis forenses concluyeron que eran los huesos de un hombre. Así que la administración colonial del Reino Unido tomó la decisión de ponerlos en una cajita y ponerlos en una bodega, y se olvidaron de ella. Hoy en día los científicos dicen que con los avances tecnológicos actuales es posible de poder identificar los huesos con los de la tripulación del Electra.
Pero cuando buscaron la cajita, ya no la encontraron. Y al paso de los años, se llevaron a cabo una docena de expediciones de búsqueda. Buques, buzos y sonar han encontrado un pedazo de aluminio compatible con el Electra y un tacón de zapato de una mujer que parecía ser de la misma marca que Amelia solía usar. No han encontrado al Electra, incluso con la ayuda del oceanógrafo norteamericano Robert Ballard. Él es el mismo que encontró los restos del Titanic. Y pues ni la teoría número 1, la de la isla japonesa, ni esta tienen la suficiente evidencia para poder cerrar este caso. Entonces nos lleva a la teoría número 3, de que simplemente se les acabó el combustible y naufragaron a mar abierto en el Pacífico. Por las mismas razones que ya cubrimos anteriormente, es de que este sea la más posible, de que la tripulación del Electra simplemente se quedó sin combustible y naufragó. Ahora, para esta teoría no hay ningún tipo de evidencia, pero esta teoría tampoco la requiere. Ahora, esta teoría no explica las transmisiones de auxilio del Electra días después de lo ocurrido. Pero la verdad es de que había cientos de estaciones de radio transmitiendo las noticias de la mundialmente famosa Amelia Earhart, Fred Noonan y tripulación que naufragaron a mar abierto. Tratar de triangular la locación usando cientos de estaciones de radio con cientos de antenas nos dan muchos triángulos de referencia. Y las transmisiones de auxilio del Electra días después del incidente pudieron haber sido simples repeticiones de lo ocurrido, como cuando le cambias de canal a tu televisión a la hora de las noticias. Y quién sabe, como vamos avanzando en la tecnología, es posible de encontrar al Electra algún día. Existe mucha gente interesada en este caso hoy en día, en querer regresar unos héroes a su lugar de origen y resolver este misterio. Bien, pues eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver. No te olvides de darle like y compartir. Hasta luego.